buenas tardes. Sean bienvenidos a esta transmisión. Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio virtual. En esta ocasión, la Maestría en Filosofía de la Educación del Centro de Investigación Social Avanzada presenta la conferencia Pensar la Educación, reflexiones en torno a las ideas de María Zambrano. Tenemos el honor y sumo agrado de contar con la exposición de la profesora Juana Sánchez Hey Venegas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Me daré la oportunidad de leer un breve currículum de nuestra conferencista. La profesora Juana Sánchez Hey Venegas es profesora titular de Filosofía, de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Es directora del Aula de Pensamiento de la Fundación Fernando Rielo y vicepresidente de la Asociación Internacional de Hispanismo Filosófico. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Barcelona, doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un diploma de estudios avanzados por la Universidad de Toulouse-Le Mirail en Francia. En sus líneas de investigación, ella ha desarrollado trabajos en filosofía española e iberoamericana, también en educación en la metodología de la enseñanza de la filosofía, aprender a pensar, y también en filosofía de la educación. Ha dirigido 14 tesis doctorales y más de 2 docenas de trabajos de investigación de fin de máster. Ha hecho estancias en otras universidades y centros extranjeros, entre ellos la Universidad de Toulouse-Le Mirail en Francia, la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador, la Universidad Pontificia Boliviana en Medellín, Colombia, en la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, en las sedes de Ibarra y de Santo Domingo, así como en la Sorbona de París. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Diccionario de Pensadores Españolas Contemporáneas, siglos XIX y XX. También encontramos Originalidad hecha vida, María Zambrano y Fernando Rielo, en La originalidad humana, su raíz y sus formas, aproximación interdisciplinar. Por otra parte, encontramos María Zambrano y la educación, lo que aprendió de sus padres, maestros en Segovia, en Educación, Cultura y Sociedad, génesis y desarrollo de un proyecto reformista. Y la publicación más reciente, Fernando Rielo, una biografía intelectual. Sin más, le cedo la palabra a la profesora Juana Sánchez Hey Venegas. Buenos días para vosotros, ¿no? Buenas tardes en España, que me siento muy honrada de estar hoy en México, una nación en la que nunca he estado, ¿eh? Pero hoy estoy virtualmente. Pues voy a hablar de este tema que se me ha propuesto. Creo que el título me lo disteis vosotros mismos, ¿no? Pensar la educación, reflexiones en torno a las ideas de María Zambrano. Voy a comenzar haciendo una introducción, aunque yo creo que María Zambrano era muy conocida en México. Es una de las naciones en donde María Zambrano ha sido muy conocida. Es verdad que hoy es una filósofa muy reconocida, pero diríamos, esto lo ha conseguido después de muchos años en que María Zambrano, sobre ella había un gran desconocimiento, especialmente incluso en España, ya que María Zambrano es una pensadora del exilio. Se exilia, sale de España en enero de 1939, sale primero a París, pero luego llega a México, ¿no? Al Colegio de España, invitado por aquel gran mecenas que apoyó a tantos republicanos que se exiliaron, que fue
Lázaro Cárdenas, ¿no? Y pronto ella no se queda en el Colegio de España como profesora, sino que es invitada a ir a la Universidad de Morelia, donde ella impartirá docencia. Y digo que, claro, ese exilio que empieza en el año 39 dura durante 45 años. María Zambrano no vuelve a España hasta 1984. Por lo tanto, efectivamente, en España, hasta hace muy poco, fue una gran desconocida. Pero eso no sucede ya en el momento, sino que tanto en España como en muchos lugares de Europa, preferentemente en Francia, en Italia y en América, desde México a Chile, yo creo que es una autora muy conocida. Si nos referimos muy brevemente a su vida, pues María Zambrano nace en un pequeño pueblo de la ciudad andaluza de Málaga en 1904 y muere en Madrid en 1991, es decir, no hace tanto tiempo. Ella era hija de maestros, con lo cual la vamos a situar muy bien en la educación, y vive muy poco tiempo en Vélez Málaga, ese pequeño pueblo de Málaga, pero ella lo recuerda durante toda su vida. Dice que recuerda la luz de ese pueblo, de esa luz del Mediterráneo. Recuerda también el limonero, un limonero que había en la puerta de su casa, o más que en la puerta, en el patio de su casa. Y recuerda también el flamenco. Luego la madre le dice que es que cerca de su casa había una peña flamenca y que su nana, por la noche, era aquella música, ¿no? Bueno, de ahí pasan a Madrid, donde tienen destino los padres, luego en Segovia, donde estudia toda su formación primera, el bachillerato, y luego ya María Zambrano se marcha a Madrid a estudiar la carrera de Filosofía y Letras. Yo creo que muchísimas personas, si le hablan de María Zambrano, podrán decir enseguida, pues sí, sé quién es, ¿no? Discípula de Ortega. Y es verdad, cuando en 1926 María Zambrano llega a Madrid, a lo que entonces se llamaba la Universidad Central de Madrid, hoy Complutense, efectivamente se encuentra con un momento espléndido de la filosofía en España, porque en la Universidad Central estaba Ortega como catedrático de metafísica, pero estaba también García Morente, estaba Javier Zubiri, estaba un magnífico catedrático de lógica que era Julián Besteiro. Bueno, era un momento, diríamos, espléndido. Estaba José Gaos, el gran José Gaos, que luego viene a México en el exilio y funda lo que luego va a ser en la UNAM, pues toda esa escuela de filosofía en donde ha estado Leopoldo Cea, Luis Villoro y tantísimos otros, ¿no? Y ese es un lugar, es un momento espléndido de la cultura española en la que tienen como, pienso, como maestro indiscutible al propio Ortega y Gasset. Pero Ortega además no solo es el catedrático de metafísica de la Universidad Central de Madrid, sino que además, diríamos, en torno a él se ha creado todo un discipulado filosófico. Se ha creado esa escuela que se ha denominado Escuela de Madrid, en la que ese maestro indiscutible es Ortega, está Zubiri, está García Morente, como hemos dicho antes, está una jovencísima María Zambrano y está todavía un más joven Julián Marías, entre otros. Por lo tanto, es verdad, ese es el núcleo, diríamos, de la influencia más cercana de María Zambrano, Ortega y la famosa Escuela de Madrid. Pero yo creo que no es tan simple
hablar de las influencias de María Zambrano, porque María Zambrano está también dentro de un movimiento pedagógico que también ha sido importantísimo en la historia del pensamiento español, que ha sido la institución libre de enseñanza. Aquella escuela, aquel instituto libre de enseñanza que funda Francisco Giner de los Ríos en 1875. Bueno, diríamos que a Giner de los Ríos como maestro y a lo que fue la institución libre de enseñanza se le denomina ya como toda una corriente de pensamiento pedagógico que ha venido a llamarse el institucionismo. ¿Qué era lo que pretendía Giner de los Ríos? Giner de los Ríos pretendía una reforma cultural, social y educativa en España, por medio de una educación integradora en la que tienen en cuenta la persona, en la que tienen en cuenta la naturaleza. Giner de los Ríos salía por la Sierra de Guadarrama a convivir con sus alumnos, a enseñarle toda la naturaleza, desde las montañas, las piedras, la geografía, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que era una forma integradora de llegar al conocimiento. Era una filosofía también o una educación que luego se ha venido a llamar personalizada, y en la que tanto la formación humanística como la formación científica, como las artes, la música, y siendo una escuela laica, la dimensión religiosa del hombre también se tiene en cuenta. Digo, es laica, pero no es laicista, porque Giner de los Ríos tenía esa visión integradora de la persona. Su gran discípulo fue Bartolomé Cosío, y Bartolomé Cosío, en torno a 1931, crea lo que él denominó las misiones pedagógicas. Y ahí está también María Zambrano. ¿Qué eran las misiones pedagógicas? Iban como misioneros, pero no como misioneros en el sentido religioso de la palabra, sino con esa misión, vamos a decirlo así, de llevar a todo el mundo rural en torno a Madrid, a aquellos pueblos en torno a Madrid, llevarle la cultura. Llevaban en sus carros, en sus coches de aquel momento, cuadros, yo pienso, ¿y cómo llevaban los cuadros, no? Llevaban cuadros, llevaba teatro, llevaba libros, llevaba música. Bueno, pues en esas misiones pedagógicas también estaba María Zambrano. Por lo tanto, María Zambrano pertenece a la Escuela de Madrid, diríamos en la onda de Ortega, pero también en la onda del institucionismo y de Bartolomé Cosío en las misiones pedagógicas, y decir de una manera muy directa que en esas misiones pedagógicas, ¿quiénes estaban con María Zambrano? Pues estaba Luis Cernuda, estaba Federico García Lorca, estaba Jorge Guillén, estaba Pedro Salinas, estaba Alejandro Casona, es decir, eran los llamados, los jóvenes de la generación del 27. Por lo tanto, hay que decir que María Zambrano también pertenece a la generación del 27, en la que no se le cita porque no es poeta, aunque ya hablaremos de su relación con la poesía, porque no es actriz, o no es dibujante como Maruja Mayo. Había pocas mujeres, pero estaba Maruja Mayo, que era la que hacía las ilustraciones, o Concha Méndez, que no se habla de ella, y se habla de su marido, que era Manuel Altoraguirre, el gran poeta, ¿no? Bueno, no era poeta como ellos, pero era la pionera en filosofía, la única filósofa de aquel grupo y de aquella pléyade de grandísimos poetas que constituyeron la generación del 27. A toda esta época se le ha llamado en España la edad de plata de la cultura española, y creo que está muy bien denominado.
no fue aquel siglo de oro que tuvimos en los siglos XVI y XVII, pero fue una edad de plata. Si no brilló tanto como el oro, brilló como la plata, porque ya hemos visto que tanto en el campo de la poesía como en el de la pintura, esta generación del 27, pertenecen Miró, Picasso, Dalí, ¿no? Aquellos otros grandes pintores que también estaban en torno a la residencia de estudiantes y que eran también amigos de María Zambrano. Bueno, por lo tanto, diríamos, hay más que el discipulado de Ortega. No voy a decir la simplicidad del discipulado, pero sí en el sentido de que hay una complejidad de influencia que enriquecen la personalidad de María Zambrano. ¿Por qué su actualidad? ¿Por qué hoy es tan leída, tan conocida, tan seguida? Cualquier estudio, cualquier jornada sobre María Zambrano sigue siendo sigue teniendo una asistencia mayoritaria. ¿Por qué se hacen tantas tesis doctorales sobre ello? Bueno, yo creo que hay una razón de su actualidad, podría ser esa complejidad, esa riqueza de influencia que se encuentran en María Zambrano. Es una mujer de frontera entre la filosofía y la poesía, entre la filosofía y la literatura, entre la filosofía y la educación, como vamos a ver esta tarde, ¿no? Y también yo creo que su vigencia, porque no solo, si es actual, es porque tiene arranque, porque tiene gancho, porque tiene algo que decir actualmente, ¿no? Pues su vigencia yo creo que viene de esa forma de escribir y de pensar y de decir en María Zambrano que une maravillosamente vida y pensamiento. Como muchísimos autores del pensamiento español e iberoamericano, en ellos su vida, su pensamiento están magníficamente trabados. María Zambrano dice que ella nunca habló de sí misma, y uno se sonríe, porque siempre está hablando desde sí misma. Siempre está, claro que no está contando como un diario su vida, pero en el fondo está hablando siempre desde esa experiencia vital que le lleva a algo que a mí me gusta subrayar. Yo no hablo de los grandes temas de María Zambrano, me gusta más bien decir sus grandes preocupaciones, porque no son temas como conceptos fijos, estáticos, que están ahí en la teoría. No. María Zambrano tiene preocupaciones vitales sobre las cuales piensa, sobre las cuales reflexiona y sobre las cuales efectivamente escribe, ¿no? Yo creo que esa imbricación, ese maridaje perfecto entre vida y pensamiento se puede caracterizar por algunas cuestiones, no voy a decir todas, pero algunas cuestiones que hoy preparando este momento he reflexionado. Primero, por ser tan cercana a la literatura. Lo acabo de decir, es una filosofía cercana a la literatura. Unamuno mismo, del cual también María Zambrano no es discípula, pero no es alumna, pero es discípula, dice que la filosofía española se acuesta del lado de la literatura. Es decir, que, y esto creo que también le pasa al pensamiento iberoamericano, ¿no? Una filosofía tan cercana a la literatura, una literatura que es realmente filosófica, porque toca los temas más últimos y más hondos del sentido humano, ¿no? Por otra parte, porque ella tiene una preocupación básica que también la tuvo Ortega, ¿sí? Es el rechazo al racionalismo. Ella incluso tiene un estupendo artículo que lo titula La reforma del entendimiento. Es decir, ella va buscando una razón irracional, no está hablando de irracionalismo, pero una razón, como dice ella,
en 1934, ¿no? Una razón que sea unitiva, no es una razón fría, abstracta, sino compenetradora con la realidad. Y esto tiene mucho que ver con la educación. La primera pregunta que nos podemos hacer, ¿qué educamos? Sino comprender, intentar comprender la realidad, el mundo que nos rodea. En 1938, en un artículo que dedica a Antonio Machado, yo creo que Ortega, Unamuno y Machado son sus grandes maestros, dice ella que busca la razón poética que es de honda raíz de amor, de honda raíz de amor. Uno se queda sorprendido. La razón poética es razón de amor. ¿Es eso lo que está diciendo María Zambrano? Pues probablemente sí, lo iremos viendo. No podemos conocer la realidad si no nos abrimos a ella, si no intentamos compenetrarnos con ella, si no intentamos amarla y conocerla. No podemos conocer lo que no amamos, y tampoco amamos lo que no conocemos. Por lo tanto, esto dice. Posteriormente, en 1944, y en una carta a un poeta gallego del norte de España, Rafael Dieste, dice, estoy buscando una razón que sea una razón más amplia, más ancha. Eso era lo que ella buscaba, una razón más amplia, una razón más ancha. Dice que sea como una gota de aceite, que lo penetra todo, y que suaviza y que dulcifica. La llamaré razón poética. Esta es la aportación a la filosofía de María Zambrano. María Zambrano es discípula de Ortega, pero es una autora creadora, es decir, es maestra de la filosofía. Claro que tiene influencias, pero llega un momento que ya no es la razón vital sobre la que ella está escribiendo, sino sobre una nueva razón que la ha denominado, que en 1944, bueno, ya en el 38 queda claro cuando le dice a Machado, razón poética de honda raíz de amor, y queda todavía más claro en el 44 cuando le dice a Rafael Dieste que es una razón más ancha, más amplia. ¿Sí? Probablemente podamos entender que es una razón con un horizonte abierto, no cerrada, no excluyente, no abstracta, etc. Y además dice que es como una gota de aceite. Todo el mundo sabe que si yo ahora mismo me mancho de aceite, vamos, es que se me empapa la blusa que llevo. Además, esta que es de este estilo, se empapa. Bueno, pues la razón poética va penetrando, pero dice ella, suavemente, de forma dulcificada. Esto es muy interesante para lo que ella luego va a hablar en educación. ¿Por qué la razón tiene que ser dulce o suave? En alguna obra lo ha escrito, porque la razón no puede ser soberbia, dice ella. La razón soberbia es siempre una razón violenta, que humilla. En todos sus escritos políticos, lo que viene a decir es que ha habido una razón humillante, violenta, llega a decir incluso soberbia, cerrada sobre sí misma, y esa razón es antihumana, y por eso va a hablar de una razón que no produzca vencedores y vencidos, que no sea una historia sacrificial, y propone en política que la razón sea ética. Bueno, dicho esto, ya veis que esta razón poética, que es la aportación de María Zambrano a la filosofía, pues en cada una de sus preocupaciones, como es la razón poética, la política se llama razón ética. Qué interesante, ¿no? Una razón moral, en donde no haya vencedores ni vencidos, donde se escriba una historia humana, una historia humillante,
en donde hay siempre sacrificio, dice ella. O sea, yo a veces digo que es que la razón poética, como decía Aristóteles, del ser, se dice de muchas maneras. En política se llama ética. En filosofía, que es la otra gran preocupación de María Zambrano, se llama poética. En religión, porque María Zambrano tiene una gran obra y tiene muchísimos escritos donde habla de la trascendencia, pues la razón poética es razón misericordiosa. Frente a la soberbia hay que ser misericordioso. Ella dice, Dios es misericordioso, no el Dios del Antiguo Testamento, como decía Machado, sino ese que anda en el mar, ¿no? Eran las palabras de Antonio Machado, ¿no? Aquel que anduvo en el mar, ¿no? Bueno, ese que se encarna y es misericordioso. María Zambrano habla de la piedad, ¿no? Saber tratar al otro, al diferente, con piedad, con misericordia. Y entramos ya en esa otra preocupación que yo creo que es realmente importante en ella, aunque se ha hablado mucho de la razón política, de la María Zambrano filosófica, por supuesto. Ahora, hace unos años, un gran poeta, Antonio Colinas, está hablando de la tercera María Zambrano, que es la María Zambrano espiritual. Que, bueno, a mí me encanta que lo diga así, y además es muy impactante la tercera. No es solo política, no es solo filosofía, es también espiritual. Pero yo creo que hay muchos estudiosos que con Antonio Colinas, e incluso antes de Antonio Colinas, hemos trabajado esa preocupación en María Zambrano. Poco se ha estudiado, pero cada día se estudia más. Esa otra gran preocupación de la que nosotros hablaremos esta tarde, que es la educación. Bueno, me centro en ella porque es el tema que me habéis pedido. Yo creo que la educación es una preocupación importante. Ya lo he dicho, era además algo que no tenemos que ser todos hijos de maestros para dedicarnos a la educación, pero en su caso es que era hija de maestro. Tanto el padre Blas Zambrano como su madre, Araceli Alarcón, se dedicaron a la docencia en aquella gran etapa también de la época republicana, de los llamados hoy maestros de la República, ¿no? Lo que pasa es que María Zambrano, como dice un compañero mío de la Autónoma, el profesor José Luis Mora, no ha sido docente de nómina. Muy pocas veces dio clase de una manera formal, fue docente. Fue docente en 1928 en el Instituto Escuela, que era hija de la Institución Libre de Enseñanza creada por Ginés de los Ríos, por lo tanto el espíritu del institucionismo ya estaba empapado, y lo practicó en el Instituto Escuela en 1928. Fue también docente en 1931 en la Universidad Central de Madrid, cuando Javier Zubiri se va a Roma en el 31 para secularizarse. Ella le suple en las clases, por lo tanto es una joven sustituta del gran maestro Javier Zubiri, y en 1931 forma parte de este grupo de jóvenes que hacen estas misiones pedagógicas. Y en 1939, cuando ya está acabando, bueno, todavía no está acabando la guerra, pero la guerra va a terminar pronto, va a terminar en abril, ¿no? Pues ella vive en Barcelona, ¿sí? y da clase también en la Universidad de Barcelona. Y desde Barcelona es donde ella se exilia a París, a México. Bueno, es profesora en Morelia, ella lo ha recordado siempre. Cuando le dan el premio Cervantes en 1988, en el discurso habla de Morelia. Todavía recuerdo aquellas tardes en que a mis alumnos les hablaba de Cervantes, dice ella.
y trae a la memoria Cervantes para hablar de la libertad. Bueno, y es también profesora en Cuba, en Puerto Rico, pero poco más. Ahora, si no ha sido docente más que en pocas ocasiones y durante poco tiempo, sin embargo, yo creo que ha ejercido un permanente magisterio. María Zambrano es, para mí, una auténtica maestra. Lo voy a ir subrayando cada vez que hable de cómo ella piensa la educación. En muchas ocasiones diré, pues así era ella. Y si como voy a leer textos de ella, pues es suficiente para ver que efectivamente ejerció ese magisterio del cual ella reflexionó. Yo incluso pienso, hay una película de María Zambrano que se titula María Querida, no Querida María, sino María Querida, que se hace en el año de su centenario, en el 2004. Es un documental y una periodista le está haciendo preguntas y le dice, bueno, ¿y usted qué bandera enarbola? Y ella le mira así y le dice, yo solamente he enarbolado una bandera, porque efectivamente, claro que estuvo a favor de la República, claro que fue militante, pero no perteneció nunca a ningún partido, ¿no? Y fue siempre muy independiente en todos los partidos, hasta en el feminismo, no fue nunca feminista, aunque habló siempre de la mujer. ¿Sí? Y huelga decir que escribió como mujer, ¿sí? Y se percibe que es mujer cuando escribe, ¿no? Pues ella dice que la única bandera que puede enarbolar es la de la amistad. Y es verdad, María, allí donde fue, creó un círculo de amigos. ¿Pero por qué pudo crear un círculo de amigos? Porque ejerció un magisterio. Si no, ¿para qué reunirnos en torno a ella? ¿Sí? Y lo hizo siempre. Cuando llegó a México, que conoció a Octavio Paz, cuando llegó a Cuba, que conoció a José Lezama Lima, cuando estuvo en Roma, Alberti, Cristina Campo, Elena Croce, allí donde va, cuando vuelve a Madrid, le visita a todo el mundo. Parece ser que su casa era una tarde de tertulia, tarde tras tarde, y ya María Zambrano tenía más de 80 años, ¿no? Llegó con 80 años, etc. ¿no? Bueno, pero ejerce esa amistad desde, diríamos, de acuerdo, todos son amigos suyos, pero ella era la maestra, ¿no? Por eso digo que ejerce un permanente magisterio. Yo me voy a referir sobre todo a una obra, perdonad la cita, pero en el 2007 un compañero de la Autónoma y yo escribimos este libro, ¿no? Filosofía y Educación, que no es escrito por nosotros, son los manuscritos de María Zambrano. Nosotros solo hacemos una introducción, ¿no? Pues me voy a referir fundamentalmente a esa obra del 2007 que luego se vuelve a reeditar porque se agotó en el 2011. Pero antes de entrar en algunos de sus artículos, que es lo que voy a subrayar, me gustaría dar una pincelada en por dónde creo yo que va esa filosofía y educación, esa reflexión sobre la educación. Pusimos filosofía y educación porque es el título de uno de sus artículos. Y también porque hubo unos años que había siempre un carácter peyorativo sobre filosofía de la educación. Tuvimos un jefe de departamento que decían, esos filósofos genitivos, ¿sí? Bueno, genitivos, dativos o acusativos, a lo mejor éramos más acusativos que genitivos, es que la filosofía yo creo que ha sido auténtica cuando ha orientado la conducta humana, cuando no ha sido abstracta ni meramente formalista. Una filosofía, decía Epicuro, que no sirva para curar las heridas del alma, de nada vale. Entonces la filosofía es auténtica cuando orienta la conducta humana,
Por lo tanto, la filosofía nació siendo una filosofía con una reflexión sobre la educación. Ahí están los escritos de Platón y de Aristóteles, de aquel famoso libro de Hegel sobre la Paideia. Y una educación sin filosofía se puede convertir en mera estrategia, en mera técnica. Una verdadera educación tiene que plantearse qué fundamentos antropológicos sustentan su reflexión. Y por tanto, pues son dos ciencias afines, la filosofía y la educación. En María Zambrano se da esa reflexión educativa porque es al mismo tiempo pensadora y educadora. Esto es lo primero que quiero subrayar. Y por eso en su obra se imbrica perfectamente la filosofía y la educación. En el escrito de Hacia un saber sobre el alma, que no lo he dicho hasta ahora, pero es un escrito de 1934, María Zambrano es una joven pensadora, una joven filósofa. Dice a ella: me atrevo a decir que he pasado toda mi vida en esa fidelidad a lo esencial de la actitud filosófica, es decir, a la ética del pensamiento. Qué interesante, ¿no? Pienso para ver qué orientación moral extraigo de ese pensamiento. Esa es la verdadera actitud filosófica. Y voy a dar un dato personal muy breve. María Zambrano le entrega este escrito a su maestro, a Ortega, y se lo entrega en la tertulia de la revista de Occidente. Y dice que don José le llama, y cuando abre la puerta se encuentra a don José de pie. Mala cosa que tu maestro te reciba de pie, ¿eh? Que no te invita a sentarte ni él se siente. Y le devuelve el artículo diciendo: ¿pero por qué, si no hemos llegado todavía aquí, quiere ir usted más allá? Estas fueron las palabras, lo repito de manera de memoria, que don José Ortega y Gasset le dice a María Zambrano. Dice que ella sale a la calle Gran Vía, en donde estaba la tertulia de Occidente, llorando, y pensó: don José ha muerto para mí. Es verdad, don José había muerto, ella lo percibe claramente, que se ha distanciado, ¿no? ¿Por qué quiere ir usted más allá? Si no hemos llegado aquí. Cuando ella pensaba que estaba escribiendo sobre la razón vital, sobre lo más cercano a la vida, sobre la vida misma. Pero Ortega era listo, Ortega era un maestro, y lo que percibió con claridad meridiana, que su discípula volaba sola, volaba con sus propias alas. Es decir, aquel llanto no era más que la alegría de salir del seno materno o paterno, en este caso, e ir a la propia luz. Yo creo que era un momento espléndido de nacimiento. Bueno, junto a este sentir, que es ahondar en el pensamiento, para que el pensamiento, la verdadera actitud filosófica, sea orientadora de la conducta humana, diríamos que María Zambrano lo que le interesa es subrayar la importancia de la comunicación. El acto educativo, dirá ella posteriormente, es un acto de comunicación. Es decir, educar es transmitir de forma personal a otros lo que profesamos. De ahí el nombre de profesores. Profesor es aquel, femi, el verbo femi significa decir, aquel que dice algo sustantivo a otro. Aquel que porque siente algo valioso está dispuesto a comunicarlo a otro. En María Zambrano esto se ve claramente. No busca nunca la verdad y busca la verdad para un culto silencioso
y cerrado, sino para transmitirla, para revelarle a otros lo que ella cree haber encontrado. Hay un texto también muy interesante hacia un saber sobre el alma, en donde dice comunicar la verdad es liberarnos del tedio, de la cárcel de nuestra vida. ¿Y no es esa la educación? Romper cadenas, liberarnos a cada uno de la cárcel propia en donde estamos, de nuestra autosuficiencia, de nuestra autorreferencia, y abrirnos a mundos nuevos, a esa razón más ancha, más amplia, que encontramos en el encuentro con los maestros, en el encuentro con los colegas, ¿no? Con los propios compañeros. Por lo tanto, su forma de decir y de enseñar, y esta es la palabra que voy a usar en la tercera idea que quiero decir, es mediadora. La razón poética en educación es para María Zambrano razón mediadora. Esta es la palabra que ella va a subrayar muchas veces y que nosotros esta tarde vamos a intentar acometer, ¿no? La razón mediadora, en el propio artículo de Hacia un saber sobre el alma lo dice. Dice, aparecen en su germinación esas dos formas de razón, la mediadora y la poética, que ha guiado todo mi filosofía. Es decir, yo digo que hay una razón ética, misericordiosa, pero ella habla de dos, poética y mediadora, filosofía y educación, al fin y al cabo. Quiero subrayar también, si efectivamente, como ella dice, el acto educativo es comunicación, también me gustaría subrayar, y ya entro en lo que es la mediación, la admiración. No podemos hablar de acto educativo si no hay un asombro. Así empezaba la metafísica de Aristóteles, ¿no? La filosofía empieza por el asombro, por la admiración. Si yo voy por el mundo sin hacerme preguntas, sin interesarme nada, sin asombro y sin admiración, nunca seré filósofa, ¿no? O al menos profesora de filosofía, pero tampoco educadora, tampoco educadora. Y la admiración viene de los alumnos al maestro y del maestro a los alumnos. Lo veremos luego en María Zambrano. Sin admiración no hay educación. Ella llega a decir, solo tiene maestro quien antes se ha reconocido como discípulo. Yo cuento a veces la anécdota de un programa de televisión española hace muchos años, que yo me senté porque se lo hacían a un profesor de la universidad en la que yo estaba, no voy a decir ni siquiera la universidad. Y este señor, catedrático, dijo que él no tenía maestros, y yo me quedé perpleja. Luego lo fui conociendo y pensé, efectivamente, eres incapaz de tener maestros, porque hay que tener esa razón generosa para sentir que otro solamente puede tener maestro quien se ha sabido sentir como discípulo, ¿no? Quien ha sido antes buen discípulo, dice María Zambrano. María Zambrano, como hemos dicho antes, reconoce maestros como son sus padres, como son los místicos, como son. Si me refiero a la cultura española, a Cervantes, a Ortega, a Unamuno, a Machado. Bien, la razón poética, hemos dicho, se hace razón mediadora cuando María Zambrano reflexiona sobre la educación. ¿Qué significa mediación? Bueno, mediación siempre es un concepto relacional. Mediar es hablar de dos términos, no de uno solo, ¿no? Mediar es hablar del originario y lo originado, de la teoría y de la práctica, del sujeto y del objeto.
Si la razón poética, dice María Zambrano, es una razón que procura una nueva mirada, fijaos, su primer libro, 1931, se lo dedica a su padre y dice: a mi padre que me enseñó a mirar. Es decir, la educación es una nueva mirada sobre el mundo. La razón poética es una nueva mirada, una mirada concreta, una mirada cercana, una mirada integradora. Diríamos que el ritmo de esa razón poética es la razón mediadora. Razón poética mediada por una razón mediadora, porque la mediación es la que pone el ritmo, el modo, la forma. Esa es la mediación, una forma de acercarse al otro. Ella llega a decir en el Pensamiento vivo de Séneca, una obra que voy a citar, porque ahí habla por primera vez de razón mediadora, dice: hace mucho tiempo que la cultura de Occidente se encuentra en una honda crisis. La escribe en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial. Dice: no es posible desconocer que esta crisis es la crisis de la mediación, en toda su forma, porque son los mediadores quienes en forma cada vez más clara lo exponen, la publican. Es decir, ella está buscando mediadores, podríamos decir, modelos de conducta, intelectuales. Cuando le preguntan alguna vez qué es un intelectual, dice que es aquel que pone voz al dolor del mundo. Ese es el intelectual, quien pone voz. Es un mediador, porque expone con claridad lo que todo el mundo siente, pero a lo mejor no encuentra el modo de decirlo o la palabra mediante la cual decirlo. Bueno, pues hablamos de este libro en el que por primera vez ella habla de razón mediadora, el pensamiento vivo de Séneca. Era un proyecto que Joaquín Sirao, un filósofo también de la Escuela de Barcelona, no de la de Madrid, que se exilia también a México. Su hijo ha sido un gran poeta, un gran profesor de literatura en la UNAM de México, Ramón Sirao, le dice a los españoles del exilio que escriban cada uno, le va dando autores, a María Zambrano le da Séneca, el pensamiento vivo de, y María Zambrano le toca el pensamiento vivo de Séneca. Y dice ella allí: su misterio, hablando de Séneca, y seducción provienen de que sin duda nos propone algo de lo que queremos librarnos, alguna solución que nuestra vida querría encontrar, algún camino que no acabábamos de recorrer. El educador es aquel que nos propone algo de lo cual queremos librarnos, algún camino que no acabamos de recorrer. El maestro es mediador porque nos propone lo que nosotros buscábamos de alguna manera y que encontramos en esa mediación la respuesta. La mediación, por tanto, surge de la necesidad que tiene todo ser humano de tener referencias. Recuerden, Hannah Arendt, en La condición humana, dice ella, el modelo de conducta que todos buscamos es la referencia, es la necesidad que tenemos de medirnos ante alguien. El niño dice de pequeño: ¿qué quieres ser? Pues como papá. ¿Qué quieres ser? Pues bombero como mi tío. Es que necesitamos medirnos ante alguien. Y ella llama, por eso habla de mediación, a Séneca mediador, como padre, como modelo de la tradición cultural a la que Séneca pertenece, que es la tradición cultural española. La razón poética, la razón mediadora, decimos que es dulcificadora. Y dice ella: entre el logos de la filosofía griega
y la vida humilde y menesterosa. El maestro es el que trae el logos, lo difícil, el concepto, la teoría, ¿sí? Pero a esa indigencia en la que se encuentra el alumno, menesteroso, porque requiere esa formación. Recuerden un gran libro escrito en México por María Zambrano, Filosofía y Poesía. Ella dice, mientras que el filósofo busca y a veces fuerza la realidad para encontrar un concepto, el poeta halla, lo recibe como don. Bueno, pues la razón mediadora tiene que ver más con lo poético, diríamos que con esa razón que fuerza la realidad. ¿Sí? La razón mediadora es concreta, cercana, menesterosa. En palabras de García Morente, si un profesor entra el primer día de clase y solamente echa erudición por todos los raudales, dice, eso no es un maestro. Dice García Morente, es un pedante. Pero el problema no es que sea un pedante, que lo es, sino que probablemente ha abortado el entusiasmo de muchos alumnos. Pone un ejemplo, dice, imagínense un profesor de latín que el primer día se dedica a explicar los acentos. ¿Acento de qué, no? Me tendrás que contar otra cosa antes, del acento circunflejo, agudo, grave. Es una erudición sin sentido, puramente pedante, porque solo se mira en sí mismo y no se pone hacia la menesterosidad, como dice María Zambrano, del alumno, ¿no? Dice, la razón mediadora supone un conocimiento experiencial, es decir, que baja a la vida, que guía, que orienta, que transforma la vida y la realiza. Es ajena a la soberbia y baja a compartir sueños de convivencia. Qué bonito, ¿no? Esto es educación. Baja a compartir sueños de convivencia. Se aleja, esta otra frase es tremenda, de individualismos devoradores. Hoy cuando lo escribía, digo, todo individualismo es devorador de nosotros mismos. Dice Séneca, era uno de los sabios mediadores que, abandonando el recinto de la pura sabiduría, tiende hacia el hombre de la calle, de toda clase y condición, una mirada misericordiosa y se dispone a darle no ya lo que sabe, sino lo que él necesita. El pedante solo habla de lo que sabe. El maestro tiende la mano hacia el otro para darle no lo que sabe, sino lo que necesita. Bueno, se puede hablar de muchos artículos escritos por María Zambrano y que recopilamos en esta obra de filosofía y educación. Solamente quiero recordar que nosotros hicimos un ligero, le dimos una denominación, ¿no? Y hablamos que algunos artículos se refieren a la fenomenología de la vida escolar, ¿no? De los exámenes, del aula, de los juegos, ¿no? Por ejemplo, cuando se refiere al examen, dice María Zambrano, hasta el fin nadie es dichoso. Es decir, que no nos preocupemos por los exámenes, por las evaluaciones, porque la evaluación es la última que nos harán en la última tarde, decía San Juan de la Cruz. Hasta la última no nos preocupemos, siempre podemos recuperarnos, ¿no? Ella no admitía el fracaso, porque siempre hay esperanza, ¿no? Eso lo habla muchas veces en educación. Dice, la vida hay que irla ganando, revalidando en cada etapa y aún cada día. Habla del aula con unos artículos muy bonitos.
Dice que el aula es el espacio humanizado, ¿no? Dice, en este espacio de las aulas se señala ante todo la existencia de una sociedad, un espacio propiamente humano, o más bien humanizado. En el aula se construye un espacio poético. Luego, si me da tiempo, cito otras palabras suyas donde dice, hemos vivido tanto tiempo en las aulas, si echamos la vista atrás, decimos muchísimos años, y si somos profesores no la hemos abandonado, ¿no? Dice que es un lugar humanizado de palabras y de silencios. Qué bonito, ¿no? Pero nos ha enseñado tanto las palabras como los silencios. Bueno, y me voy a referir sobre todo, para ir terminando, a dos grandes artículos que son los más largos y que son muy interesantes como todos, ¿no? Que son La vocación del maestro, de 1965, y La mediación del maestro, también de 1965. María Zambrano lo escribe estando, se lo ha pedido Puerto Rico, y lo publica en revistas de Puerto Rico, entre ellas la revista Semana. Bueno, una palabra que hoy por lo menos en España se usa poco, pero que cuando nosotros hablamos de María Zambrano hemos de usarla: vocación. Vocación. Ella habla de vocación porque distingue entre vocación y profesionalización. Ya sé que la palabra profesional hoy es muy constructivista, pero ella habla de vocación porque dice que el magisterio es sobre todo una vocación, ¿no? El maestro se siente llamado, y esa es la palabra vocare, llamado a transformar la realidad. Lo propio que propone el maestro es una racionalidad creativa y mediadora. Es creadora. Poética no significa solo poemas, que lo significa. Poiesis es una palabra griega que significa creación. La razón poética es creadora, y ella habla de una razón creadora. Y porque vocación, porque es una llamada a tocar a la persona, y a poner como centro de su tarea la persona. Dice, toda humana persona es ante todo una promesa de realización creadora. Somos promesa. Una frase que Ortega decía a menudo: la vida es un quehacer, no se nos da todo hecho, sino que la tenemos que hacer. Pues somos una promesa, y la racionalidad tiene que ser eso, acompañar de forma creadora esa realización personal que es la educación. Vocación, como decía antes, compartir sueños de convivencia. El maestro debe ser guía, acicate, escucha para llevar a cada joven a la realización plena. Dice, la vocación es un adentramiento del sujeto. Es decir, en nuestra profesión no es algo externo a nosotros. Esta es la discusión, ¿no? Se puede ser una malísima persona y un buen arquitecto, pero qué difícil es ser una malísima persona y ser un buen maestro, ¿no? Y María Zambrano responde con esa palabra de vocación. Es un adentramiento del sujeto, es penetrar hondamente en el interior del ánimo. La vocación de algunos, fijaos, la vocación de algunos es quien ha traído al mundo cosas nuevas. Por la vocación de algunos hemos conquistado cosas nuevas, palabras nunca dichas anteriormente, pensamientos no pensados, claridades ocultas, descubrimientos de leyes no sospechadas,
y hasta sentimientos que yacían en el corazón de cada hombre sin aliento y sin derecho a la existencia. El encuentro con un maestro es un despertar. Gracias a un verdadero maestro, no voy a repetir las palabras, hemos oído claridades ocultas, descubrimientos de leyes no sospechadas, etc. Bueno, y en la mediación del maestro, que se refiere pues a la palabra mediadora, a la razón mediadora que proponemos, María Zambrano habla de la mediación como modelo de conducta. Necesitamos modelos de conducta. Es sorprendente que todos los miembros de la Escuela de Madrid tienen artículos con este concepto. Ángel Casado y yo publicamos también otro libro en el 2007, era un sabático de Ángel Casado, trabajó más que yo, y pudimos publicar ese año dos libros, que lo llamamos Filósofos en la revista de Pedagogía. Y ahí encontramos a García Morente hablando de la vocación del magisterio, a Javier Zubiri, Filosofía del ejemplo, y a María Zambrano, la fuerza del ejemplo, modelo, mediación, ejemplo. No hay modelo ni hay maestro si uno no tiene la intención de mejorar la vida de alguien. Esto es lo que podríamos subrayar, lo que entiendo yo que quiere decir María Zambrano con razón mediadora. No educa quien no tiene intención de llevar algo mejor a los demás. Propone, por tanto, esa racionalidad creativa y mediadora que busca sugerir y no imponer, exponer y no decidir por el otro. Digo sus propias palabras, el maestro es mediador entre el saber y la ignorancia, entre la luz de la razón y la confusión, hasta llegar a que cada uno de nosotros sea una persona íntegramente. Por eso María Zambrano siempre dirá que mediar es defender. El maestro ha de defender sobre él razón, bien y verdad, armonía y orden, fundamento de la belleza en función justamente del ser, mediador ante todo y sobre todo sobre sí mismo. El maestro debe tener, y con esto vamos acabando, autoridad moral. Si no, sería un charlatán o solamente un enseñante. El maestro, ella misma cuando se refiere a Ortega dice, sus lecciones eran más que lecciones universitarias, algo rebosaba y trascendía del carácter científico para dirigirse a la persona humana. El maestro llega al corazón del alumno, ¿no? Dice, porque el maestro, antes que alguien que enseña algo, es un alguien ante el cual nos hemos sentido vivir en una específica relación que no solo viene del valor intelectual, sino que su acción trasciende. Su silencio valen a veces tanto como las palabras, y lo que insinúa puede ser más eficaz que lo que expone a las clases. Autoridad moral. Pero también dice que es el maestro, es aquel que despierta en el alumno un sentimiento de singularidad. El acto educativo es siempre un acto personalizante. Me enseñó, decimos nosotros, como si yo hubiera sido la única alumna que él tenía. Me enseñó, me dijo, me animó. Carmen Martín Gaite, esa gran escritora española, dice
Ella escribía porque tenía un profesor que siempre le decía, señorita, siga escribiendo. Y ella se creyó esas palabras del maestro, ¿no? de aquel profesor, ¿no? El acto educativo es una tarea personalizadora que nos tiene que hacer sentir únicos, que debemos ser tratados por el maestro con dignidad, porque aviva en nuestro interior ilusión y reflexión. Esta implicación entre ambos, el entusiasmo del maestro, que se entrega sin medida, con dedicación al alumno, es lo que hace efectivamente que el alumno aprenda, ¿no? Y que podría medirse quizá la autenticidad de un maestro por ese instante de silencio que, que, que él, eh, que él vive antes de empezar una clase. Si vive ese instante de silencio en el que se ofrenda a la clase, hemos ganado un maestro. Si no, dice ella, dará una clase más. Una clase cualquiera. Fijaos qué frase, ¿no? Bueno, termino porque se me va acabando la hora, ¿no? Dice, el maestro debe ser guía, o sea, no impositivo, ¿no? El guía dice, enuncia, indica, no declara su saber, sino que lo ejerce. Hay como una cierta música, un ritmo, una melodía que el guiado capta y la sigue, ¿no? Y termino con unas palabras suyas muy bonitas. Dice, tener un maestro es tener alguien ante quien preguntar. Pero continúa la frase, coma, ante quien preguntarse. Es decir, tener un maestro es que a veces le hago preguntas que no le hago a otro. O me quedo en silencio, pero su sola presencia, su exposición, lo que me dice, lo que me enseña, me hace preguntarme, desvelar en mí, descubrir en mí verdades que no tenía tan claras. Pues nada más, espero no haberos cansado. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Para nada ha sido un momento cansado, sino al contrario, lleno de muchas ideas, de muchos fundamentos antropológicos, éticos, que nos permiten iluminar nuestro quehacer docente a quienes nos dedicamos a eso. Y bueno, justo la primera pregunta pues está orientada hacia eso. ¿Cuál es, a partir de esto que usted nos ha expuesto, como quién es verdaderamente un maestro, cuál es el fin del acto educativo, la forma en la que se considera al estudiante no como alguien más, casi invisibilizado en el aula, sino con una existencia propia a quien uno debe dirigirse con toda la dignidad y el respeto? Preguntarle cuáles son las implicaciones de estas orientaciones de Zambrano para el contexto global que vivimos hoy. Bueno, yo creo que en esto he querido subrayar, ¿no? Efectivamente, María Zambrano tiene una reflexión antropológica, filosófica de la educación, porque se centra primero en la persona, ¿no? El fin de la educación es, ella lo ha dicho de muchas maneras, liberarnos de nuestras cadenas, hacernos mejores personas, en el sentido porque toda educación, todo conocimiento me va a llevar a una excelencia, decimos hoy, ¿sí? Pero que tiene que ser teórica o de conocimiento, pero María Zambrano, lo que he querido subrayar, también se refiere moralmente hablando. ¿Sí? Por supuesto, los conocimientos. Si el maestro no sabe, pues poco puede, no es maestro. Pero ella subraya, además de saber, ¿sí? tiene
de saber llegar a la necesidad, al corazón del alumno. Ese es el fin de toda educación, hacernos mejores. Todos los educadores creemos que hay un mundo mejor por hacer, ¿no? Ese es el fin, ¿no? ¿Qué cualidades debe tener el maestro? Queda también claro, ¿no? Hemos dicho algunas. Autoridad, ¿no? El maestro que le dice al niño hay que decir la verdad, ¿no? Puede pasar dos cosas, que él la diga siempre y el niño, que es niño pero no es tonto, dirá, ¿y qué me dices? Si tú me dices siempre la verdad. Yo sé que la verdad eres tú. Pero si el maestro es un le miente, le engaña, dirá, ¿qué me dices? ¿no? Si yo sé que tú no la vives. ¿no? Es decir, esa autoridad moral también se requiere. Es una de las cualidades, ¿no? Hay más, algunas hemos dicho, pero una de las que hemos citado y que María Zambrano subraya es esa autoridad moral. ¿no? Gracias, profesora. Y justo un poco como ahondando, si me permite, en esta cuestión de la relación entre estas orientaciones de Zambrano y nuestro contexto actual. Hoy nos encontramos con aulas, ya sea presenciales o en línea, pues masificadas, ¿no? Tenemos grupos numerosos de estudiantes y por otro lado, profesores que pues se dedican a eso más por una cuestión, pues en algunos casos económica, en otros porque pareciera que no hay otro, no sé, como remedio. Y la docencia o la educación, lejos de ser una vocación, pues se vuelve una actividad más en la vida. Entre otras que seguro habrá quien las encuentre mucho más interesantes, ¿no? Que esta de educar. Entonces, ¿qué orientación o qué usted pudiera comentarnos al respecto? Bueno, yo creo que cuando María Zambrano subraya, ¿no? La vocación del maestro, la mediación del maestro, quiere subrayar efectivamente que es una vocación, que el ejercicio, vamos a decirlo así, de la docencia, del magisterio, tiene que ser vocacional. ¿sí? Porque, porque la tarea educativa es enormemente humana, es personalizada. Es decir, no sé si conocéis el libro de Fernando Sabater de 1997, es un libro, bueno, que ya va haciendo años, pero tampoco tanto, ¿no? Del valor de educar. Él lo dice, ¿no? La tarea educativa es la propia de humanos, de humanos a humanos. Las máquinas no educan, niñas. O sea, educamos los seres humanos, porque es una tarea humanizante y humanizadora. Entonces tiene que ser vocacional. El ser humana es cuerpo a cuerpo. Nos encontramos, o sea, no puedo, somos todos muy expresivos. Si yo entro muy enfadada o muy deprimida, pues se me nota totalmente. ¿no? Y el educador debe entusiasmar, transmitir ese amor. ¿no? Vocación es amor, entusiasmo es fuego de amor. ¿no? ¿Sí? Viene de hoy, ¿no? Endiosado, pero no endiosado en el sentido de soberbia, sino que hay un fuego que quiere, que encendido y que quiere transmitir. ¿no? Bueno, todo lo que es la educación masificadora, ¿sí? Que yo la recuerdo desde antes de lo que diríamos que en los años 60, 70, en España ya la universidad empezaba a ser masificadora, ¿no? Y los 80 no digamos. Bueno, eso es un mal que vivimos, pero que todo docente sabe que, que se enseña mejor en grupos pequeños, ¿no? En grupos pequeños.
Yo estuve una vez en Rusia, solamente una, y vi un curso de pensamiento español y me quedé asombrado. Era el año 94, ¿no? Empezaba Gorbachov, ¿no? La apertura del régimen soviético. Y me quedé asombrado de lo bien que hablaban español, mejor que yo, que tengo acento andaluz además, y ellos tenían un acento castellano ahí muy puro, pero todo lo que habían leído, no era solo la lengua, conocían la literatura española, americana, claro, pero eran grupos de 6. Y un día a la semana era una gran conferencia en la que todos se oían, pero era un día a la semana. El trabajo educativo, la docencia, se hacía con grupos muy pequeños, ¿no? Bueno, dicho esto, lo tenemos que intentar, ¿no? Yo cuando entro en clase de 70 alumnos me vacuno antes que cuando voy con clase de 15, que entro muy bien, ¿no? La otra digo, ¿no? E intento llegar a ellos, ¿no? Es importantísimo, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Esta es la labor creadora de la educación, ¿no? Gracias, profesora. Tenemos en Facebook una pregunta. Bueno, además de muchas felicitaciones y agradecimientos por su exposición, la pregunta, bueno, en realidad son 3. Dice, ¿la razón poética de Zambrano es continuidad y novedad respecto a la razón vital de Ortega? ¿En qué aspectos es uno y lo otro? Y por último, la ruptura entre el maestro y la discípula también tuvo motivos ideológicos propios de las posturas respecto a la guerra civil. Bueno, es verdad, esto es todo María Zambrano. La razón poética es innovadora o ruptura y innovación y aportación, ¿no? Sí, lo subraya el propio maestro, ¿no? Cuando le dice, ¿usted por qué quiere ir más allá, ¿no? Y lo entiende María Zambrano, ¿no? Dice, para mí don José había muerto, ¿no? ¿En qué distinto? Probablemente en las mismas palabras que le dice Ortega. María Zambrano, esa razón poética es trascendente, algo que Ortega no está tan claro, ¿no? Y María Zambrano llega a denominar el hombre es el ser que padece su trascendencia. Quiero ser hija de tus sueños, le dice al padre, ¿no? Es decir, ella cree que hay 2 realidades en nuestra vida, la que vivimos y la que siempre aspiramos, la que siempre soñamos. Ortega, la razón vital era más bien la estructura radical de la vida que vivimos, ¿no? Y los caracteres de la vida y las circunstancias en las que estamos, ¿no? Bueno, ahí hay lo que tiene de vida, la razón poética, y lo que tiene de trascendencia, que ya no lo tiene Ortega, ¿no? Bueno, esa ruptura es filosófica y también política, ¿no? Pues sí, María Zambrano le dirige unas cartas a Ortega en el año 30 y 32, 28, 30 y 32, son 3 cartas muy duras, porque ninguna discípula se atreve a hablarle así al maestro, y menos en aquella época, ¿no? Que la autoridad estaba clara, ¿no? Pero ella le viene a decir, dicho, esas cartas hay que leerlas, son mucho más interesantes de lo que yo voy a decir, pero en lo que le viene a decir algo que ella dice luego en una obra de Livio y Destino. Los jóvenes estamos en el ruedo. Imagínense una plaza de toros, los jóvenes estamos en el ruedo. Y ustedes, los mayores, estáis en la barrera. Con eso se dice todo, ¿no? Ella pensó que los jóvenes lucharon de manera más
personal y más valiente y más en el ruedo que Marañón, Pérez de Ayala, el propio Ortega, ¿no? Dicho esto, que es verdad, bueno, Ortega vuelve a España en los años 40 y tanto, María Zambrano no vuelve. ¿Por qué? Porque María Zambrano no vuelve mientras que Franco vive o viva, y sin embargo Ortega sí. Por muchas razones, porque Ortega pensaba mejor en España, ¿no? Dice María Zambrano, o no lo entiende políticamente, pero ahora voy a decir, dicho esto de la ruptura, María Zambrano tuvo siempre un amor leal por Ortega. Y tiene frase, lo dice, yo me he sentido siempre su discípula, y dice, lo digo sin ironía, del impar Ortega. O sea, un hombre que no ha tenido otro par, ¿no? Del impar Ortega. Es decir, María Zambrano, cuando muere Ortega en el año 55 y le piden que escriba sobre Ortega, escribe artículos muy bellos sobre qué significó Ortega para todos ellos, ¿no? Y para también para ella misma, ¿no? Pero hay diferencias, claro, políticas y filosóficas. Gracias, profesora. Una pregunta más, igualmente en Facebook. Dice, entiendo que hubo un encuentro entre Zambrano y Octavio Paz. En caso de haber sido así, ¿hay alguna opinión de ella sobre el poeta mexicano? Bueno, sí, ha escrito sobre Octavio Paz. Y Octavio Paz en El laberinto de la soledad también escribe o dice algo sobre María Zambrano y le ha dedicado un poema. Bueno, ella cree que no recuerdo ahora las palabras sobre Octavio Paz, pero eh, no sé, dice desde su juventud una mente lúcida. No recuerdo las palabras literales, pero le ve como un gran creador, ¿no? A Octavio Paz. Y Octavio Paz también tiene palabras muy amorosa y también eh, que la reconoce como maestra, ¿no? María Zambrano ha sido maestra de grandes poetas, ¿no? José Ángel Valente en España, Antonio Colina, Sánchez Robaina, José Miguel Ullán, todos, Joaquín Lobato, todos esos se han sentido en la órbita de María Zambrano. Y diríamos esa poesía metafísica de alguna manera de esos poetas, entre los que también se cuenta Octavio Paz, eh, eh, diríamos que están en esa órbita de Zambrano. Y ambos han escrito de sí mismos. Vamos, Octavio de María Zambrano y María Zambrano de Octavio. Gracias, profesora. Bien, ahora voy a leer las preguntas que tenemos en Zoom, solo algunas de ellas por cuestión de tiempo. Bueno, le felicitan y pregunta Carmen Hernández, para María Zambrano, el reconocimiento de la necesidad del alumno, si no es satisfecha, por decirlo de alguna manera, por el maestro, ¿propone orientar al alumno con otro maestro? ¿O cómo es cubierta esa necesidad, esa menesterosidad que hay en el alumno? Bueno, si no es satisfecha, dice si una persona no satisface completamente, yo creo que la palabra aquí podría ser generosidad, ¿no? A veces decimos que el amor de un padre y de una madre es el amor más grande, pero qué cosa tan triste los padres y las madres posesivos, ¿no? Que lo quieren acaparar todo. Pues lo mismo podríamos decir de un maestro que se sienta como único, como eh, bueno, cuántas veces en la vida académica vemos el maestro que se siente ofendido porque el alumno no le cita,
o porque cita a otro colega. Pues yo creo que esa esa avaricia, que también llevará algo de soberbia, probablemente impide, ¿no?, todo magisterio. Si yo, para uno de nosotros, pensáramos, bueno, que por alguna razón que no satisfacemos sus necesidades, lo mejor será orientarlo, ¿no? Porque el verdadero amor lo que exige es el bien del otro, no otra cosa, ¿no? No el mío propio, ni mis méritos, ni decir que tengo un discípulo más, ¿no? Pienso yo. No recuerdo ningún gesto de ese estilo, pero pienso que es lo propio, ¿no? Gracias, profesora. Y bueno, por último preguntan, es igual en Zoom, más bien sobre orientaciones en el área pastoral. No sé si usted tenga algún conocimiento al respecto. Pregunta Jensis Junier. ¿Cómo puedo formar e incluir las áreas pastorales de mi parroquia sobre los desafíos de la educación desde la perspectiva filosófica cuando éstas no se abren a horizontes? A ver, abrir las perspectivas educativas en la parroquia cuando la parroquia no se abre a horizonte o la filosofía. Pareciera que las áreas pastorales, ¿no? Quizás, no sé si en el pensamiento religioso de Zambrano haya algo. Bueno, se entiende bien la pregunta. La verdad es que tendríamos que hablar de una educación siempre abierta, ¿no? Nunca cerrada sobre sí misma, que es lo propio de la razón poética. Nunca cerrada sobre sí misma. Entonces, ni la fe de lo pastoral puede ser cerrada, sino abierta a la filosofía, una filosofía abierta a la teología, una teología abierta a la filosofía, que además son ciencias afines. Hay un filósofo que yo aprecio mucho que dice que la filosofía ha perdido mucho cuando se ha cerrado a la espiritualidad. María Zambrano no se cierra a la espiritualidad. Fernando Rielo, que es un autor al que yo conozco, habla de una metafísica abierta a una teología, de una teología que, que, se, que acepta, ¿no?, una filosofía, porque si no podría caer en fanatismo, ¿no? Una religión que no admite los mínimos éticos o filosóficos, pues sería un fanatismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que abrir, porque somos seres abiertos, somos seres en relación, y las ciencias tienen que serlo también así. Una pastoral, una fe abierta a la razón. Eso decía la Fide Serratio de Juan Pablo II en el año 98, si mal no recuerdo, ¿no? Y una razón abierta a la fe, no cerrada, porque esa es una dimensión humana. Muy bien, gracias, profesora. Pues le agradecemos mucho su exposición, sus respuestas, sus orientaciones, que sin duda, pues sin este acompañamiento por parte de usted, pues las ideas de Zambrano probablemente solo se quedarían en los libros. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad que nos ha brindado de escucharla directamente y pues tenga la certeza de que la invitaremos pronto nuevamente al CISAF. Pues encantada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias y que tengan muy buena tarde.